Gracias al Señor por darnos un día más de vida, de existencia, ¿verdad? Porque por ese soplo que Dios da cada día, por ese aire que respiramos, es que vivimos. Y esto nos da a entender que la misericordia de Dios pues es nueva cada día, es grande, y su fidelidad, como decía la alabanza, es grande, ¿verdad? Y nosotros a veces somos, ¿verdad? El hombre humano es mal agradecido con Dios, que viendo la grandeza de Dios, porque la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Es algo maravilloso, ¿verdad? Y nosotros podemos contemplar esa hermosura que Dios dejó, pero lamentablemente, ¿verdad? La humanidad entera olvida eso que Dios hizo, y muchos no creen que Dios hizo el cielo y la tierra, ¿verdad? Entonces allí donde está el problema, hermanos, y entonces nosotros como reconocedores de la palabra del Señor, es por eso que estamos reunidos así en los hogares, reconociendo de que Dios no solamente está en un gran templo, ¿verdad? Allá de 3,000 personas congregadas. Dios está donde están los humildes de corazón, ¿verdad? Sí. Donde están aquellos que están buscando no perder la ruta trazada que el Señor nos ha dejado, hermanos, la cual muchos nos han dejado, ¿verdad? Pero nosotros ese es el propósito de estas reuniones en los hogares, no desviarnos del camino del Señor, porque muchos han determinado pues no congregarse en ninguna iglesia, y tampoco no quieren saber nada, ¿verdad? Se han quedado en los hogares, ¿verdad? Se congregan quizás entre familias, amigos, invitan amigos, pues, y a tomar, a disfrutar según ellos la vida acá. Pero lamentablemente eso trae consecuencias, porque la vida en Cristo es diferente. La vida en Cristo la electamos. Hoy estamos acá congregados, no están los demás, ¿verdad? Porque nos hacen falta más hermanos, pero por algunas razones, ¿verdad? Algunos de trabajo, otros que tal vez no han podido estar por problemas de salud, pero que yo digo siempre, los que estamos. La voluntad de Dios es así, que estemos nosotros acá, y doy la bienvenida a Carla, ¿verdad? Que, ¿verdad? El Señor puso ese deseo en tu corazón de estar con nosotros también en esta tarde. Bienvenido. ¿Verdad? Bienvenida en el nombre del Señor. Así es de que yo digo, Dios pues trata con las personas poco a poco, ¿verdad? No es simplemente que vamos a ir a seguir a alguien, no, que veniste aquí. No, hay que orar por la persona, decirle a Dios, tú sabes la vida de ella, cárgate de ella, toca su vida, y Dios pues, creemos por fe que Carla va a recibir al Señor, ¿verdad? Así es que Señor, toque su corazón. Dios está siempre dándole oportunidad de vida, de salvación, ¿verdad? Porque el día de mañana no lo sabemos, ¿verdad? Y estamos mañana, pues solamente la misericordia de Dios lo sabe. Bueno, no estoy predicando todavía. Pues ya, y gracias a nuestro hermano Aldrin, pues hermana Alicia, ¿verdad? Que siempre nos abre las puertas de su apartamento, ¿verdad? Dios los bendiga con sus niños. Y Cristian y Roberto también, que están allí siempre empujándonos, ¿verdad? Que nos congreguemos, ¿verdad? Sí, entonces vamos a compartir unos versículos de la palabra del Señor en el libro de San Marcos. Vamos a leer unos versículos muy conocidos. Y vamos a leer en San Marcos capítulo 5, hermano. San Marcos capítulo 5, vamos a leer del versículo 1 hasta el 20.
versículo que dijo, del capítulo. 5:5. 5:5. No, Marcos 5, del 1 al 20. Verso 1 al 20. La palabra del Señor siempre la leemos con la bendición de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo y la dirección de su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Dice la Biblia, está hablando aquí acerca de el endemoniado gadareno. Dice que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, dice, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas, dice que habían sido hechas pedazos por el mismo hombre, y desmenuzado, dice, los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba, dice, dando voz en los montes y en los sepulcros, dice, hiriéndose con piedras. Cuando vio, dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que los enviara, que no los enviara, dice, fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, dice, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó, dice, en el mar por un despeñadero, dice, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso, dice, a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron a los que había visto como lo que había acontecido al que había, dice, tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Al entrar en la barca, el que había sido o había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria al Señor. Vamos a elevar una oración a Dios, diciéndole que sea Él quien nos hable en esta tarde. Los pocos minutos que tomemos en esta meditación sean dirigidos por nuestro Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra leída, Señor. Del cielo te pedimos tu poder, tu gloria, tu protección, Señor de la gloria.
Dios mío, háblanos a través de tu palabra. Háblanos, Señor, a través de esas maravillas que tú haces, Señor eterno, en la vida del ser humano. Dios eterno, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, tu bendición, que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones y podamos atesorarla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentar. Bueno, vamos a meditar unos minutos, hermanos. Quizás sea breve, ¿verdad? Pero estaba meditando en estos versículos o en este caso de este hombre que dice que era un hombre poseído por demonios, ¿verdad? Pero aquí vemos, y yo le he puesto un tema: desencadenados para ministrar liberación. ¿Verdad? ¿Cuántos son libres? Amén. Estamos en Cristo, somos libres, libres del pecado. Porque el pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo que Dios da es vida eterna. Y nosotros permanecemos alabando a Dios, honrando su nombre, predicando su palabra, bendiciendo y bendiciendo a otros. Dios, hermanos, nos va a bendecir más, ¿verdad? Si nos metemos más con el Señor, Dios nos va a bendecir. Porque el asunto está en meterse con Él. Mientras no nos metemos, Dios no hace nada, ¿verdad? Entonces, acá, hermanos, vemos esta historia de este hombre y lo llevamos a nuestra vida espiritual. Podemos ver cuánta gente, hermanos, le da esa honra, le da ese honor a los demonios. Y los demonios no en cualquier lugar se van a posesionar. ¿De qué lugar? Depende de dónde se les alabe. Entonces, nuestra liberación del imperio de las tinieblas, porque antes de venir a Cristo estábamos en tinieblas, como el mundo no está. Nosotros vemos la gente haciendo y deshaciendo en el mundo, pero están en tinieblas, ¿verdad? Mismo el que vino a Cristo un tiempo, le sirvió a Dios, vino a la luz, pero si se desvió a la oscuridad del mundo, pues está mismo en tinieblas. Pero los que hemos sido libres del imperio de las tinieblas, ha sido con el fin, hermanos, de que nosotros anunciemos el mensaje de liberación que Cristo da. Para eso el Señor nos tiene, para anunciar ese mensaje de liberación, porque, hermanos, las ataduras que el enemigo pone a la persona en el mundo no lo dejan venir a Cristo. Esas ataduras, hermanos, que los tienen ahí atados, no los dejan avanzar, reconocer de que hay un personaje que les espera y quiere librarlos del pecado, del juicio eterno que viene, de la condenación eterna, porque es que el juicio, el infierno, está hecho para Satanás y sus seguidores, que son los demonios, ¿verdad? Y aunque muchos niegan la existencia del demonio, ¿verdad? Los materialistas, los ateos, hermanos, niegan la existencia de los demonios, pero es que los demonios no pueden aparecer como son. Aquí vemos este caso que era en un hombre que estaba metido. Este hombre estaba poseído. Y vemos que el Señor le dice: ¿cómo te llamas? Él le dice: Legión. ¿Verdad? Y en aquel tiempo en Israel, en Decápolis, aquí en Gadara, un batallón de 6,000 soldados, que para ellos era una legión, por decirlo así. Esto era más que 3,000 soldados. Una legión es un número infinito.
fin. ¿Verdad? Entonces vemos, hermanos, que Dios en su gran misericordia está todavía, como decía al principio, dando la oportunidad de liberación, dando la oportunidad al mundo de que sea libre de la condenación eterna que viene pronto, porque este mundo se va a acabar, este mundo va para abajo. Si nosotros vemos las noticias, hermanos, todo se está derrumbando, ¿verdad? Aquí lo que nos queda es prepararnos cada día, como digo yo siempre, con el Señor, ¿verdad? Y pase lo que pase en el mundo, que no nos aflija, que no nos amedrente, sino que demos la gloria a Dios porque Cristo se acerca, ¿verdad? La venida del Señor está cerca. Entonces, mientras tanto nosotros aquí lo que nos queda, ¿verdad? Ahorita como que estamos ahí estancados, pero que, ¿verdad? Va a haber que promover eso de salir a predicar al mundo, las personas allá afuera, ¿verdad? Y de salir de nuestra responsabilidad, porque el Señor nos liberó a nosotros con el fin de que nosotros liberemos a otros con la ayuda del Señor, ¿verdad? Que demos este mensaje de liberación y que Dios pueda desencadenar y quebrar esas cadenas, esos grillos, ¿verdad? Este hombre, según estaba desposeído, hermanos, que vemos aquí que la Biblia dice que estaba atado con grillos, con cadenas, ¿verdad? Que son unos aros así de hierro, que van encadenados unos con otros. Hermanos, eso no lo podía detener. A él lo amarraban de pies y manos como los presos en ese tiempo, ¿verdad? Atado con esos grillos de hierro, hermanos, pero eso era nada para él. Según era que estaba poseído por los mismos demonios, que tenía una fuerza indomable, nadie lo podía dominar. Una persona así, hermanos, nadie la detiene, porque no es él, es una persona que está poseída, ¿verdad? Yo conozco de un testimonio de un muchacho en El Salvador, creo que mi esposa ya lo ha contado, de que este hombre, bien joven, como de unos 30 años, y él estaba poseído por demonios. Y la historia esta que yo veo en estos versículos se cumplió en ese tiempo en ese muchacho. Quiero compartirles un poco de eso porque va relacionado con esta situación de este hombre gadareno. Este muchacho, hermano, estaba poseído. La mamá de él lo andaba en diferentes partes, donde los hechiceros, donde los brujos, para que les solucionaran el problema. Pero ¿usted cree que un demonio va a querer sacar otro demonio de ahí? Es imposible, ¿verdad? La señora había gastado su dinero con su hijo en diferentes puestos de ocultismo, hechicería, todo eso. Y fue inútil. Y ya no soportaba al muchacho. Este hombre agarraba lo que agarraba. Si le ofrecían comida, se la tiraba en la cara, en el cuerpo a la persona. Ella lo llevó a la iglesia evangélica que estaba ahí en la Asamblea de Dios. Todavía está. La señora se halló tan desesperada que lo llevó. Ellos eran católicos. La señora dijo, tal vez en la iglesia evangélica oran los hermanos por él y pueda que el Señor haga la obra. Pues lo llevó. Pero este muchacho, hermanos, cuando llegó a la iglesia, él no soportaba estar en un culto. Él, en su rostro se le veía que lo que tenía no era normal. Y entonces, ¿qué pasó? Que la mamá se lo dejó al pastor ahí y le dijo, pues encárguese de él, hermano, yo no lo aguanto. Se lo dejó y el pastor lo tuvo en su casa y lo llevaba al culto. En cada culto, todos los días hay culto. Lo tenía en la iglesia. Pero en el hombre, cada día
se iba apoderando aquel demonio, hermanos, que agarraban los bancos de la iglesia. Que hay, en las iglesias hay unas bancas de madera tan pesadas. Pero ese hombre las agarraba como nada. Y las aventaba así, unas encima de otras. Y el púlpito arriba, una vez se subió al púlpito. Y lo agarró así como nada. Como cualquiera, como quien agarra un plato y lo avienta. Como nada agarrar. Según las fuerzas que tenía el otro. Y entre varios diáconos, el pastor, hasta como 10 hombres no lo podían detener. ¿Qué pasó? Que decidieron mejor amarrar. El pastor en la sala de su casa lo tenía amarrado con lazos de acá, de los pies estirados en el piso. Y ahí le daban de comer así, con cuchara, pero cuando este hombre estaba suelto era peligroso. Una vez un hermano le lleva una sopa y se la tiró en la cara. Se bañó, le quemó la sopa iba caliente. Y así, de esa forma actuaba él. Entonces lo que yo quiero decirles es que la iglesia se metió en ayuno un mes. El pastor proclamó ayuno un mes y la iglesia se metió en ayuno todos los días. Al final del mes, Dios estaba haciendo el milagro del muchacho. Y el pastor tenía un cerdito afuera en el patio. Y el demonio salió del muchacho, quedó liberado, pero se introdujo en el animalito ahí. Y a los 5 minutos el animalito estaba con un gran espumaraje en la boca. Y temblando y se murió. El demonio le metió al cerdito. Entonces yo veo, y aquí podemos ver en los versículos que hemos leído, que pasó lo mismo con este hombre. Dice la Biblia que había un hato de cerdos, ¿verdad? Que en aquel tiempo era, por los judíos ortodoxos, era prohibido tener esta crianza de cerdos. Pero había un remanente, un pueblo de gentiles, que ellos sí tenían estos cerdos. Entonces vemos acá que como Jesús vio que era prohibido tener cerdos en ese tiempo, le dio permiso a los demonios que se introducieran en los cerdos. Entonces es una historia, hermanos, que la podemos ver en estos tiempos. Y vemos a este hombre esclavizado, hermanos, con esas ataduras, tanto físicas como espirituales, porque él estaba atado físicamente también. Según los versículos que hemos leído aquí, dice que cuando salió el Señor de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. No se mantenía relacionándose con la gente socialmente. Estaba en los sepulcros. ¿Entiendes? Dice que vino de los sepulcros, dice este hombre, con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado, dice la Biblia acá, con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. El versículo 6 dice que cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, se arrodilló ante él. Allí vemos una necesidad de liberación. El hombre, en su sentido, en su vida física, corrió a Jesús, ¿verdad? Que alguien puede pensar que tal vez por los mismos demonios, empujado por los demonios, fue y se arrodilló. No, es que había una necesidad, había una atadura física también en él, ¿verdad? Él estaba separado de la sociedad, ¿verdad? Andaba en los sepulcros. Y aquí vemos que él, al ver a Jesús de lejos, corrió a su encuentro y se arrodilló. Dice el versículo 6, ante él. Y el 7 dice, y clamando a gran voz dijo,
¿qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo, te conjuro, le dice, por Dios, que no me atormentes. No era él en sí allí hablando, sino los mismos demonios que él tenía, hermanos. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan también. Los demonios les entró preocupación, me imagino yo, porque Jesús les podía dar una orden de lanzarlos al infierno de una vez. Ellos no querían irse de esos contornos ahí, ¿verdad? Porque habían encontrado dónde, refugio, dónde estar ubicados. Pero vemos, hermanos, que la vida de este hombre es una vida triste, una vida aterradora, una vida, hermanos, incontrolable. Nadie lo podía controlar, porque tenía su morada en los sepulcros, imagínense. Era porque nadie lo podía controlar. Gloria al Señor. Vemos cómo, hermanos, en estos casos, atados, ¿verdad?, con esas cadenas tan fuertes, y no lo podían detener, ¿verdad? Como a veces todos los asuntos, hermanos, también relacionados con la Biblia, como dije al principio, hay quienes niegan la existencia de los demonios, pero son reales. Aquí la Biblia no dice que posiblemente eran, sino que el Señor directamente los reprende. Gloria al Señor. Porque es un hecho, hermanos, que los demonios estaban poseídos. Estaba este hombre poseído por demonios. Gloria al Señor. Entonces, es necesario, hermanos, que entendamos que la Biblia nos da a entender acá que las ataduras las pone el mismo enemigo de nuestras almas. Gloria al Señor. Vemos a este hombre que dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, le ordenaba Jesús, y le preguntó, ¿cómo te llamas? En el versículo 9, y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Él era un solo hombre. Y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice, Legión, porque somos muchos, ¿verdad? Estaba hablando un solo hombre, pero le decía, somos muchos. Y esos muchos son los que tenía él. Estaba poseído por esos muchos. Gloria al Señor. Pero vemos que le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región, ¿verdad? Es allí donde ellos entraron, los mismos demonios, porque los demonios no pueden hacer nada, hermano. No pueden hacer nada. Los demonios hallan lugar en las personas cuando se les da lugar. Cuando se les abre puerta, ellos entran. Y usted, a mí me hace pensar esos países como en África, ¿verdad? Brasil. Países, hermanos, que hay mucha brujería, ¿verdad? Que practican todo eso, hermano. Entonces, estos demonios están en esos lugares, porque ahí les dan el lugar, les dan honra, les dan todo a ellos. Entonces la gente les alaba. Pero lamentablemente, hermanos, es triste saber eso. Solamente a nosotros nos queda, como dije ya, orar por esas personas, ¿verdad? Para que Dios los libere de esas ataduras. Bendito sea el nombre del Señor. Como cristianos, nosotros tenemos que ampararnos. Y estamos amparados, hermanos, bajo el consejo bíblico de la palabra. Es ahí donde tenemos que estar amparados. Quiero leer en Santiago. Ahí hay un versículo ya muy conocido por todos. Santiago 4:7. La Biblia dice, someteos pues a Dios,
resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay que someterse, hay que meterse con Dios, hermanos, para estar amparados. Santiago 4:7 nos habla allí de que hay que someternos a Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos ese amparo divino de parte de Dios, hermanos, y Dios nos libra, Dios nos protege, Dios nos ampara, aunque vengan dardos del enemigo, aunque la persona que está allá esté queriendo hacer en contra de nosotros, hermanos, pero nosotros si estamos amparados en la presencia del Señor, Dios nos guarda, nos cuida, nos protege de todo mal espíritu. Entonces, este pobre gadareno, hermanos, vemos aquí que estaba poseído por miles y miles de demonios, ¿verdad? Lo separaban de la gente, ¿verdad? Y vivir en las cuevas, ¿verdad? En las cuevas que se usaban como sepulcros en ese entonces, ¿verdad? Y vivía una vida oprimido, una vida de sufrimiento. En su vida, hermanos, vemos nosotros el ejemplo claro de la crueldad a los que viven sin Dios. Porque la persona, hermanos, que vive sin Dios, sin el amparo divino de Dios, el enemigo, hermanos, lo puede agarrar, lo puede dominar, lo puede hacer como él quiere. Porque este hombre, hermano, estos demonios lo hacían como él quería. Dice que con piedras se agarraba a su cuerpo, con piedras, hermanos, se hería su cuerpo. Pero era por la misma desesperación que él sentía, oprimido por las mismas fuerzas satánicas. Gloria al Señor. Pero vemos aquí también, hermanos, que una vida dominada por el poder de Satanás, ¿verdad? Según los versículos que hemos leído. Porque muchas veces, dice el 4, había sido atado con grillos. Ya lo habían atado, gloria al Señor, con cadenas y grillos, pero las hacía pedazos, ¿verdad? Según el versículo 4. Y el versículo 6 que habla también ahí acerca de las cadenas, de los grillos con los que lo habían atado. En la Biblia, hermanos, abundan narraciones de cosas o de casos, hermanos, de endemoniados. En la Biblia encontramos muchos casos, pero los más dichosos de ellos son aquellos que han sido liberados del poder del enemigo. Los más dichosos han sido aquellos que han sido liberados del poder de estos demonios. Gloria al Señor. Amén. Liberados, hermanos, de toda atadura. Gloria al Señor. Y es por eso que, digo yo, tenemos que sentirnos dichosos, porque estamos en Cristo Jesús. Él nos ha liberado, no sabemos dónde estaríamos si no fuera por la misericordia del Señor, ¿verdad? Pero es gracias a Dios que Él nos ha liberado de todo eso, hermanos. Y Dios es amor, Dios es grande, Dios es un Dios de poder, hermanos, que está siempre con los brazos abiertos para liberar a todo aquel. Liberarlo, ¿verdad? Me refiero también no a solo que va a estar poseído por demonios, a liberarlo de todo problema, a liberarlo del pecado, a liberarlo del juicio que viene, a liberarlo de cuántas cosas, hermano, el enemigo le mete en la mente a la gente, ¿verdad? Cosas que no van relacionadas con la Biblia, con la palabra del Señor. Cosas, hermanos, que lo hacen pensar diferente al hombre, a la mujer. Y, hermanos, es por eso que el mundo está como está. Yo estaba viendo la vez pasada que estaban dando aquí en Panamá, hacen unas calaveras, ¿verdad? Hacen, hermanos, unas cosas que puro demonio, ¿verdad? Y a esa fiesta le llaman que son las fiestas de los demonios sucios. La misma gente le da lugar al enemigo a que entre, ¿me entienden? Que el Señor nos libra y el Señor reprenda a Satanás, ¿verdad? Porque son puntos delicados, hermanos, a hablar, que hoy los pastores no hablan de esto.
que tienen miedo que les vaya a la gente, ¿verdad? El pastor no le va a hablar del juicio de Dios. Hoy las iglesias no hablan de esto, ¿verdad? Pero en la Biblia está. En la Biblia estamos viendo aquí claramente de este endemoniado gadareno. Pero tenemos un Dios de milagros. La Biblia dice que el tiempo de los milagros no ha pasado. Cristo es el mismo de ayer, el que sanó a este endemoniado, el que liberó a este, está para liberar hoy. Gloria al Señor. Está para liberar hoy en día todavía. La misericordia, la mano de Dios está ahí, siempre extendida, hermanos, a la humanidad. Entonces nosotros tenemos que reconocer esto, hermanos, que somos libres. Por eso dije al principio, ¿cuántos son libres? Porque somos libres de la opresión del enemigo. Aunque no tengamos la gran cantidad material o económica, aunque no tengamos un gran templo por el momento, pero somos libres en Cristo Jesús. Teniendo a Cristo lo tenemos todo. Teniendo a Cristo en nuestras vidas, hermanos, vamos a tener más. Porque Dios, hermanos, si nos metemos a Él, Él nos va a librar de todo. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá. Aunque el enemigo esté en contra de estas reuniones, porque no crea que no está en contra. El enemigo no le gusta que nosotros nos reunamos en los hogares. Pero tiene que huir. Tiene que desaparecer ese negativismo. Gloria al Señor. Así es que aquí la gloria es para Dios. Y Dios nos va a dar la victoria, hermanos, si nosotros nos metemos. Nos sometemos más con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que vemos cuán grandes cosas Dios ha hecho con este hombre. Este hombre, hermano, había perdido el control de su personalidad. Lo había perdido, ya no actuaba como una persona en su sentido cabal. No actuaba como alguien, como cualquiera en la sociedad. Dice, lo evidente, hermano, aquí, de tal manera que ya dice que ni disponía de sus facultades. Ya no disponía ni de sus facultades. Estaba totalmente fuera de control, ¿verdad? Poseído por los mismos demonios, ¿verdad? Porque los demonios, hermanos, son, acordémonos que son huestes de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Son ellos los que están condenados. Ellos ya están prescritos que son ellos, para ellos fue preparada la condenación eterna. Pero porque hay muchos hoy en el infierno, o almas que están ya listas en el Hades para ser lanzadas. ¿No? Porque le dieron lugar. El enemigo, hermanos, no quiere ir él solo a esos lugares, él quiere llevarse a miles y miles de personas. ¿Entiendes? Entonces, nosotros por eso tenemos que prepararnos con el Señor cada día. Decirle al Señor, líbrame de la condenación. Líbrame de las huestes de maldad. Gloria al Señor. El versículo 7 dice que, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Decía este hombre. Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Verdad? O sea, la presencia del Señor, hermano, a la presencia de Dios los demonios tiemblan. A la presencia de Dios los demonios huyen. ¿Me entiendes? Cuando Dios está en una iglesia, hermano, la presencia de todo mal espíritu que estorba en aquel lugar huye. Y es una iglesia santificada para Dios. Cuando se busca a Dios, ¿me entiendes? Cuando la presencia de Dios se hace sentir. Gloria al Señor. Los demonios tienen que huir. Aleluya. Ellos saben, hermanos, que Dios los condenará en el juicio. Hablando de los demonios. No son omniscientes. Es decir, no lo saben todo. O lo que saben, lo han aprendido, dice, por algún tipo de comunicación. ¿Verdad? Los demonios. Ellos no lo saben todo, ellos no son omniscientes como Dios lo es con nosotros. Dios está donde quiera. Dios nos acompaña donde quiera. Entonces, pero los demonios no pueden hacer eso.
Gloria al Señor. Son caídos, hermanos, que Dios los derribó del cielo también. Satanás y sus seguidores, sus ángeles, dice la Biblia, que fueron derribados del cielo porque se quisieron ser más que Dios. ¿Me entiendes? Siempre Él con su astucia, siempre Él queriéndose llevar la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Pero son ángeles caídos y condenados, hermanos, para siempre. Eso lo habla Santiago también en el versículo 2 y versículo 19. Y vemos, hermanos, que para ellos hay lugares atractivos, como dije ya, para estos demonios, donde se usa, hermanos, la magia. Es un lugar donde ellos hayan lugar, donde se usa la magia, el espiritismo, la hechicería y toda clase de obras satánicas, hermanos. Estos demonios hayan lugares en eso, hayan donde posesionarse de esas personas, ¿verdad? ¿Por qué vemos a tantas personas hoy, hermanos, que escuchan voces, ¿verdad? Mata y mátate, ¿verdad? Escuchan voces que maten, que vayan a matar y que se maten, ¿verdad? Y se han dado testimonio a través de los noticieros, hermanos, que son personas que escuchan voces y dicen: yo escuché que me decían mata. Pero son los mismos demonios, hermanos, que están en la persona, diciéndole que se maten o maten, ¿verdad? Porque ese es el trabajo de ellos, destruir. Porque el diablo dice de la Biblia que son para matar, hurtar y destruir. Pero para eso apareció Cristo, para darnos vida eterna, para darnos liberación. Para eso apareció Cristo, para darnos, hermanos, para romper las cadenas que nos tenían atados, para romper esas ataduras enemigas que nos tenían atados, hermanos, y no nos dejaban correr a Cristo. Que aunque viéramos a Cristo, el anuncio de la palabra de Dios, nosotros no podíamos. Pero la misericordia de Dios es grande, que así como la tuvo con este hombre, la ha tenido con cada uno de nosotros y con muchos en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos aquí observar, hermanos, que estos demonios reaccionaron de una manera, dice, ante la presencia de nuestro Dios. Y le decían: no nos atormentes más. Porque ellos no pueden resistir la presencia del Señor, hermanos. Cuando la presencia de Dios está entre nosotros, no hay demonio que nos intervenga. No hay demonios que nos interrumpan. ¿Me entiendes? Porque Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que no nos cansemos de darle gloria a nuestro Dios, hermanos, por ser libres para Él. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que ellos recibieron orden de parte de Jesucristo y le pidieron que los enviaran a los cerdos. Envíanos a los cerdos, le dijeron, ¿verdad? Porque ellos habían hallado bueno, ¿verdad? Ellos pensaron: este ya los va a lanzar de un solo al infierno. ¿Me entiendes? Porque el Señor lo podía hacer en su autoridad. Pero vemos, si seguimos viendo estos versículos, ya voy a terminar. Dice que le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte, dice, un gran hato de cerdos paseando. Dice: y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús, dice, les dio permiso. Ahí está. Dice: y saliendo aquellos espíritus inmundos, dice, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000 cerdos. Y el hato dice que se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Entiendes? Los cerdos se enloquecieron. Cuando esos demonios entraron en ellos, agarraron, ¿verdad?, sin rumbo, y no vieron para dónde. Dice que por el despeñadero se fueron al mar y ahí se ahogaron. Eso es lo que hace el enemigo, hermano, con muchos que están atados, lamentablemente.
están atados. Dice que, y luego dice que Jesús les dio permiso y saliendo de aquellos espíritus inmundos, dice, se metieron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, tuvieron miedo, que era algo, hermanos, que nunca lo habían visto, ¿verdad? Fue un milagro que Dios realizó allí, hermanos, que la gente se quedó asustada, tuvo miedo. Dice que los que apacentaban estos cerdos huyeron. Gloria al Señor. Y dice el versículo 16, y les contaron los que habían visto como le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. Y comenzaron, hermanos, a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, hablando de Jesús, el que había atado o estado, dice, endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Es que hay que contar las maravillas de Dios. Hay que contar los milagros que Dios hace. El Señor le dijo que fuera a los suyos, a su casa, a contarle a su familia, a sus amigos lo que Dios había hecho. Y este hombre ya era un hombre normal, ya estaba en su juicio cabal, ¿verdad? La gente se asombraba al verlo porque él ya no estaba aquel hombre endemoniado, ya no estaba aquel hombre, hermanos, fuera de su juicio cabal, sino ya estaba un hombre en su total juicio, porque ya había sido liberado por Dios. Jesús lo había liberado, hermanos, y vemos que este hombre sintió una paz, una tranquilidad, un deseo de seguir al Señor, ¿verdad? Que quería irse con el Señor en la barca. Así es que era un deseo de servirle, de servir a Dios. Porque eso es lo que Dios pone. Un deseo en nuestro corazón, hermanos, cuando somos liberados, de darle la gloria a Él, de darle la alabanza a Él, ¿verdad? Y eso es lo que el mundo no entiende. Eso es lo que el mundo no ve, hermanos, en el cristiano, que con el cristiano, aunque no tenga para comer, pero canta a Dios, alaba a Dios en las buenas y en las malas. Muchas veces estamos pasando la prueba, hermanos, y estamos ahí reclamándole al Señor que por qué, ¿me entienden? Pero el Señor, hermano, nos ha llamado a liberación y llevar este mensaje de liberación también a otros que están atados por estos demonios. No lo vemos, que físicamente no se nota, pero espiritualmente está esa atadura, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que meternos más con el Señor, orar a Dios unos por los otros siempre, para ser protegidos por Dios. Dice que comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Mas Jesús no se los permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, dice, cuán grandes cosas había hecho el Señor con él, y todos se maravillaban. Entonces, a través de testimonios, muchos han recibido al Señor. A través de testimonios, hermanos, muchos han venido al Señor. Y eso, hermanos, es algo que en nosotros, lo que el Señor ha hecho con nosotros, también debemos de participarlo aquellos. Mucha gente hoy en este tiempo no quiere saber, como dije al principio, de palabra de Dios, no quiere saber de nada. Dice, no, sí, las iglesias están iguales. Pero es que ven lo humano, ven lo... Nosotros no tenemos la mirada en lo humano, sino que en Cristo Jesús, en el blanco perfecto, hermanos, que es el que nos
ha liberado, es el que nos ha dado la vida eterna y a Él tenemos que servirle siempre. Él nos va a llevar al final de nuestra vida, al final de este mundo, a una vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de la liberación de Dios. Así que yo, es mi consejo, hermanos, que le demos lugar cada día al Espíritu de Dios en nuestra vida, ¿verdad? No nos materialicemos mucho, ¿verdad? Sino que dediquemos un momento en nuestros hogares, ya sea antes de acostarnos o al levantarnos, hermanos, dedicar unos minutos y decirle al Señor, líbrame. En este día voy para mi trabajo, voy para otros quehaceres, líbrame de cualquier enemigo, de cualquier problema, de cualquier accidente, de cualquier cosa, hermanos, que pueda estar allá adelante. Que el Señor nos libre de todo eso. Así es que gracias por su atención, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Dios bendiga a Carla por, ¿verdad?, haber estado con nosotros también. Y la invitación está abierta siempre para que, ¿verdad?, nos siga visitando cuando tenga la oportunidad, ¿verdad? Porque Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en cualquier cosa. Hay cosas mínimas que nosotros a veces no podemos, pero Dios tiene una solución. Dios tiene una respuesta. Dios tiene algo grande que nosotros tenemos que darle, hermanos, el lugar a nuestro Dios. Así es que Dios les bendiga. Ayude a nuestro hermano Roberto con nosotros, ¿verdad? Y espero que me hayan entendido el mensaje. Dios les bendiga. Amén.